ejemplos. En este cuarto video nos toca explicar algunos ejemplos sobre la derivada de cosecante de x. Como en todos los ejemplos anteriores, los videos anteriores de las derivadas de las funciones trigonométricas, vamos a explicar con respecto a la regla de la cadena. Entonces vamos a proponer funciones que sean composición de otras funciones, ¿vale? Entonces f de x cosecante de x a la menos 3 más 4x cuadrada. Ahora ya cambió un poco, ahora voy a tener otras funciones, otros exponentes involucrados. Entonces fíjense, va a haber dos funciones, obviamente la externa, que es la cosecante de x, que su derivada de esta función es cosecante de x por cotangente de x, y la función interna, que va a ser h de x. Entonces esta función la voy a expresar como g compuesta con h de x, y en efecto, h de x, ¿quién va a ser? Va a ser x a la menos 3 más 4x cuadrada. Entonces, esta derivada es muy sencilla. ¿Por qué? Porque es la derivada de cada uno de los sumandos. Entonces, esta es menos 3x a la menos 3 menos 1 más 4 por 2, 8x a la 2 menos 1, que es 1. Entonces, fíjense, h' de x la puedo expresar como menos 3, x a la menos 4 más 8x. Esa era la única dificultad, que tengo un exponente negativo. Entonces, cuando tengo un exponente negativo, tengo que recordar que cualquier función u a la n, si quieren así u a la n, así, su derivada va a ser n por u a la n menos 1 por u' de x. Aquí u de x, ¿vale? Entonces, es una derivación de una regla de la cadena, pero es lo mismo, ¿no? En este caso, u solamente era x, ¿sale? X a la menos 3 es 3, x a la menos 3 menos 1, que es a la menos 4. Es lo único, ¿vale? Pero es muy interesante recordar siempre este tipo de funciones y más las generalidades, porque las fáciles, pues todas no las sabemos, ¿verdad? Pero a veces las generalidades o las composiciones de funciones son las que siempre nos cuestan trabajo. Bueno, entonces esta función va a ser cosecante de x a la menos 3 más 4x cuadrada, ¿no? Entonces la derivada de una composición de funciones es la derivada ¿de quién? La derivada de g evaluada en h de x con respecto de h de x por la derivada ¿de quién? De h de x con respecto de x. Esa es la fórmula de derivada de la cadena o derivación de la cadena por la regla de la cadena. Entonces esto va a ser lo mismo que g' evaluada en h de x multiplicada por h' de x. Le puedo poner el punto sin el punto. Entonces ya lo único que tengo que hacer es saber que la derivada de f con respecto de x de la función compuesta es g' evaluada en h de x. Entonces es cosecante de h de x por cotangente de h de x por la h' y h' es esto, menos 3x a la menos 4 más 8x. Fíjense, aquí no he evaluado todavía quién es h de x, pero la voy a evaluar. Y h de x es este binomio o estos dos términos, ¿sale? Entonces me queda, voy a escribir primero menos 3x a la menos 4 más 8x cosecante de quién, del argumento, que es x a la menos 3 más 4x cuadrada por cotangente de lo mismo, x a la menos 3 más 4x cuadrada. Si lo queremos escribir más bonito, entonces lo volvemos a escribir y ahorramos espacios, ¿no? Para que tengamos
un poquito de más claridad, para que no estén amontonados esos términos. X a la menos 3 más 4x cuadrada. Se ve muy laborioso, pero en realidad no lo es. Y podemos escribir esta fórmula como una fórmula de una función compuesta. Entonces, bueno, les dejo un momento así el pizarrón para que se den cuenta que el procedimiento completo que hicimos. Primero identificar quién es la función G y quién es la función H. La G es la que está afuera y la H es la que está dentro, ¿vale? Entonces derivamos ya que tenemos G y H, hallamos las derivadas. Ya que tenemos las derivadas, recordamos la regla de la cadena y la sustituimos y arreglamos los términos. Eso va a ser todo, ¿vale? Entonces, vamos a enunciar, voy a borrar el procedimiento, sin embargo, vamos a enunciar la derivada compuesta de la función cosecante. Y aquí va a ser muy bonito, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, esta va a ser U' y esta va a ser esta misma, pero nada más que evaluada en U de X. Entonces, fíjense, la derivada, digamos, de la función cosecante con respecto a la regla de la cadena, cuando tengo composición de funciones, va a quedar así. Va a ser U' de X por cosecante de U de X por cotangente de U de X, ¿vale? Si se dieron cuenta, nada más tengo que encontrar la derivada del argumento que está adentro, ¿vale? Entonces vamos a proponer otra función, ¿verdad? F de X va a ser la cosecante de la raíz cuadrada de X cúbica menos X cuadrada. Así lo voy a dejar, ¿vale? Entonces, fíjense, tengo tres funciones. Esta, X cúbica, X cuadrada, tengo el radical y tengo la cosecante. La externa va a ser la cosecante, entonces aquí G de X es igual a cosecante de X. Entonces su derivada, pues la tengo aquí, ¿no? Va a ser cosecante de X por cotangente de X. Ahora, la interna, h de x, sin la prima, h de x, va a ser el radical de x cúbica menos x cuadrada. Y esta h la voy a escribir aquí en grande porque la vamos a operar y luego copiamos el resultado. Esta la puedo ver como x cúbica menos x cuadrada a la 1/2. Entonces, ya sabemos que cuando tenemos algo al 1/2, digamos m al 1/2, esta h de x va a ser m de x a la 1/2, y que entonces su derivada va a ser 1/2 de m de x a la 1/2 menos 1 entero por la derivada de m, ¿vale? Entonces, esta función h de x la voy a derivar con la misma regla de la cadena. Entonces, h' de x, ¿quién va a ser? Va a ser 1/2 y la m es lo que está dentro, ¿no? De x cúbica menos x cuadrada, ¿vale? X cúbica menos x cuadrada a la 1/2 menos 1 entero. Entonces, 1/2 menos 1 entero es 1/2 menos 2/2, que queda menos 1/2. Y la derivada del argumento, o lo que está dentro, esto, va a ser 3x cuadrada menos 2x. Entonces, h' de x va a ser, voy a hacer todo desde de un solo jalón, acuérdense. El exponente negativo baja y un exponente fraccionario es un radical del mismo grado que el denominador. En este caso el denominador es 2, ¿vale? Entonces va a ser una raíz cuadrada. Y este 2 lo dejo aquí. Entonces arriba va a quedar 3x cuadrada menos 2x y abajo 2 raíz cuadrada ¿de quién?
de x cúbica menos x cuadrada. Y esta es mi h de x, esta. Mi derivada de la función h de x. Si se dan cuenta, otra vez volví a usar regla de la cadena. Es bien importante que se den cuenta de eso. Es una anidación de funciones. Son 3 funciones y entonces tengo que usar 2 veces la derivación de la cadena. ¿Vale? Entonces, voy a borrar el procedimiento de h de x y voy a dejar nada más la expresión que voy a ocupar para terminar mi derivada. ¿Vale? Entonces h' va a ser ¿quién? Va a ser este. 3x cuadrada menos 2x entre 2 la raíz cuadrada de x cúbica menos x cuadrada. Ahí quedó. ¿Vale? Entonces lo borramos porque ya lo usamos y ahora sí vamos a la derivada de la cosecante de u. Así la voy a poner, x cúbica menos x cuadrada. Entonces va a ser, fíjense, es bien importante, va a ser u' de x por cosecante de u, pero en este caso esta u' va a ser h' de x. ¿Sale? En vez de u' voy a poner h' de x cosecante de h de x por cotangente de h de x. ¿Vale? Es lo mismo. En vez de u, escribí h y es exactamente lo mismo. Entonces esto es lo mismo que h' de x. Es esto. 3x cuadrada menos 2x entre 2 veces la raíz cuadrada de x cúbica menos x cuadrada, que multiplica cosecante de h de x, que es el radical, y aquí escribo lo que dice el radical, por cotangente del mismo radical, ¿verdad? X cúbica menos x cuadrada. Y esta es mi derivada de f de x con respecto de x, de esta función. ¿Vale? Esta función. Y aquí terminé, ya no voy a hacer nada, ¿vale? Esa es la derivada de mi función cosecante de esta radical, que es la raíz cuadrada de x cúbica menos x cuadrada. Esta es la derivación. Si se dan cuenta, es muy sencilla. Tengo que tener la visión de quién es u, quién es f, quién es h, ir nombrando, ¿no?, las funciones de manera correcta, derivando cuidadosamente para no equivocarme. Y entonces la estructura se conserva al final. Ya nada más nos faltan 2 ejemplos más ya vamos 4 funciones trigonométricas. Ya vamos 4 funciones trigonométricas y en el siguiente video vamos a continuar con la función secante. Obviamente vamos a dar ejemplos de composición de funciones. Si ustedes tienen dudas otra vez de la derivación de un radical, váyanse a los videos, ahí vienen, en el canal vienen los videos de cómo derivar un radical. Si quieren otro argumento que no sea un radical, que no sea un polinomio, escríbanme y lo hacemos. Gracias.